puede que, claro, Vamos a ver. avanzas y dices, no, ok, esto no es para mí, voy a elegir ese otro camino, pero al menos como le das el chance de recibir, ¿no? A este reto, a esta experiencia, a esta situación que aparece y que no siempre la planificamos, ¿no? Ujú. A veces sí, a veces simplemente llega. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Radio Minded, una nueva temporada, la segunda temporada de Radio Minded, año 2023. El año 2022 fue un año de nuevos inicios, al menos para nosotros que lo empezamos ahí en ese año. La primera temporada tuvo 20 capítulos, para el que quiera escucharlo tiene 20 capítulos para escucharnos, pero ahora celebramos la bienvenida del 2023, celebramos la segunda temporada de Radio Minded. Y nada, en estas épocas del año, bueno, a mí, cuando empecé a pensar sobre este capítulo, pensamos sobre este capítulo, estaba acabando el año 2022, ahora estamos en los primeros días del 2023, y nos parecía a los tres un tema bastante interesante el reflexionar sobre el año que ha pasado, ¿no? O sea, a mí, yo tengo un pequeño ritual todos los años que es, antes que acabe el año, sentarme, pausar un rato, reflexionar. Así que sobre eso es lo que vamos a hablar. Pero antes que nada, ¿cómo estás, Joaco? ¿Cómo estás, Viera? ¿Cómo han pasado este fin de año? ¿Cómo están pasando este inicio de año? Yo muy bien, descansada. Me tomé un par de semanas de vacaciones del trabajo, pero eso implica más chamba en la casa y en la familia. Pero bueno, ahí voy, rico. ¿Tú qué tal, Joaco? Yo no paré, he seguido de largo estos días. El viernes, antes de Año Nuevo, sí me desconecté un poco y ese fin de semana, pero la Un verdad día que de los descanso otros al menos, días, ¿no? sí, sí, la verdad que los otros días he seguido nomás. Y igual, bacán, o sea, suele ser igual más o menos normal que por fin de año la carga sea un poco más ligera, ¿no? Porque la mayoría de gente está o en vacaciones o no, entonces entre que trabajamos entre nosotros o yo directamente con Viera, como ella está de vacaciones, inevitablemente también me lleva a algunos momentos un poco más relajados porque tenemos menos reuniones o algo, Ujú. pero lo he aprovechado para avanzar cosas y para disfrutar también de estar con la familia, ¿no? Estar con la familia, obvio. Sí, a mí me parece también importante, ¿no? Cuando, o sea, tomarte estos días libres, al menos a fin de año, en donde todo baja, por más que no tomes vacaciones, definitivamente trabajas un poco más ligero y todo, ¿no? Eso también parece importante, también para poder reflexionar un poco sobre el año anterior, que creo que es importante para empezar bien el año siguiente, ¿no? Como sacar todos estos aprendizajes, esas cosas que han pasado, las experiencias, cómo las internalizas y sacas de su aprendizaje, ¿no? Y bueno, quería preguntarle a cualquiera de los dos, el que quiera puede responder, no se peleen, que es cómo deberíamos reflexionar sobre el año que ha terminado, ¿no? O sea, qué preguntas nos deberíamos hacer, por dónde deberíamos indagar. Yo tengo una pregunta previa al cómo y pienso en el cuándo, ¿no? Tú dijiste esto de Ujú, tomarnos unos días antes de cerrar el año para mirarlo y ver cómo nos preparamos para el siguiente. Y pienso que, a ver, la fecha del 31 es una fecha, es un día más, ¿no? A ajá, veces no nos da para hacerlo unos días antes de que termine el año y esta reflexión. Y mucha gente se queda con la idea de, pucha, ya no lo hice, ya fue, ¿no? Como no miro hacia Ujú. atrás y sigo nomás porque de ya verdad. pasó, ya estamos primero y no evalué mi año. Y no, pues, ¿no? Como cuándo hacer esta reflexión, yo diría que cuando tú puedas. De hecho, Ujú, pienso que es algo que deberíamos hacer constantemente, más allá de si comienza, termina el año o el mes. Em, pero eso, ¿no? Como si no has podido, por ejemplo, todavía, a las personas que nos escuchan, hacer esta reflexión y estamos, no sé, 15 de enero, dale, ¿no? Igual tómate unos ujú. días o unas horas para hacer, responder a estas preguntas que vamos a invitarlos a hacerse. Y comienza desde donde estás, ¿no? No tiene que ser 30, 31 de diciembre para hacerse estas preguntas y mirar el año anterior, ¿no? Sobre todo porque hay gente que a fin de año es donde su trabajo, o sea, donde más intensidad tiene el trabajo, y pues para ellos las fechas de realmente descanso serán los primeros días de enero, pues, ¿no? El trabajo y la vida.
¿no? O sea, yo, por Ajá. ejemplo, paré 2 semanas en El el trabajo y trabajo, la vida. pero la vida, o sea, olvídate, no he hecho ni media reflexión todavía del 2022, porque claro, me fui de vacaciones, pero mis hijas me consumen la casa, los planes, ¿no? O sea, las celebraciones, Ujú. y no, ¿no? Como no es tan fácil tomarse ese tiempo, ¿no? Es verdad, es verdad. No tiene que ser todo el 31 o la semana anterior. En mi caso sí pude. eh, pero sí, y te pregunto, Joaco, ¿cómo es que debemos hacer estas reflexiones? O sea, ¿por dónde debemos ir? Em, yo diría que una actitud de curiosidad y de aprendizaje sobre uno mismo, ¿no? Y sobre sus propios procesos, las mismas cosas que uno ha pasado, porque muy aparte del cierre de año y de quizás algún tipo de idealización que pueda haber sobre las resoluciones y, ¿no? y hacerlas y tal, se pueden quedar en el aire también muchas veces, pero creo que si primero reflexionas sobre tus retos, ¿no? Cómo has crecido, qué aprendiste nuevo, qué cosa no te salió bien, en qué fallaste. Ujú, Si logras tomar ese nivel de conciencia sobre ti mismo, tus experiencias y no sé, tu desempeño, y no solamente hablo del desempeño laboral o en términos de productividad y de proyectos, sino también en tus relaciones interpersonales, ¿no? Si ujú, qué relación pudiste mantener o nutrir, o por el otro lado, tal vez qué relación se jodió, ¿no? Tal vez eso también ujú. nos pasa. Puede ser. Y vale pensar en eso también, porque a veces, por ejemplo, cuando una relación cambia, y en términos muy coloquiales podemos decir que se jode, que ya te distancias, que tal, también puede ser porque alguno de los dos ha cambiado o tú cambiaste y algo que antes te hacía sentido ya no, eh, ¿no? Entonces, reflexionar puede ayudar a que te des cuenta de cosas, y el darse cuenta es importante para no seguir en piloto automático, que hay que hacer un esfuerzo para no estar en piloto automático, porque la Piloto sociedad, automático. sí, la sociedad nos lleva a eso, ¿no? La sociedad un poco por inercia nos lleva a avanzar, 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 y no tener mucho espacio para pensar sobre lo que ha pasado mientras está avanzando. Y ese piloto automático, es que yo creo que es por eso que muchas de las resoluciones de Año Nuevo se quedan en papel, porque no Ujú, vienen con una reflexión y con una aterrizada realista de qué puedo y qué quiero, sino ujú. con qué sueño, que no está mal soñar, pero si Que el va, sueño no... va un pensamiento hacia adelante y no tanto hacia atrás. Un poco lo que Sí, antes me pasaba, ¿no? sí, hacia atrás tampoco como para quedarte ahí y decir esto y tal, no sé qué, sino como un trampolín, ¿no? Como, ok, retrocedo, veo esto, ok, ¿qué agarro de acá, qué aprendo de aquí? Esto me puede servir para hacer lo siguiente y tal y tal y tal. Entonces, puede Ujú. ser Que bueno no para... necesariamente tiene que ser a fin de año, creo que puede ser, cada uno puede marcar su, como dice Viera, ¿no? Lo marca en el Sí. momento que cree necesario. Y me parece importante este concepto, esto que has dicho del piloto automático. No lo había pensado, pero ahora que me lo dices me hace todo el sentido del mundo, que es, en mi caso al menos, cuando he podido darme cuenta de actitudes o cosas que venía haciendo en piloto automático, los cortaba cuando tenía este momento, porque algo pasó o porque yo mismo lo decidí, sentarme a reflexionar y parar, como una semana. Paro una semana eh, para pensar en el momento que me he pedido vacaciones o en el momento, qué sé yo. Y en el momento que empiezo a reflexionar hacia atrás es donde empieza esa semillita a decir, ok, acá hay un cambio por hacer, ¿no? Este, pero me gustó mucho este tema de que sirve para cortar este ciclo de piloto automático en el cual muchos entramos. Hay mucha gente que se queda años en un piloto automático que a mí me ha pasado y Sí. no terminas de cortarlo y nunca te preguntas, estoy feliz, lo que estoy haciendo me gusta, qué pasó, que he aprendido de eso, qué cosas buenas he tenido. Me parece chévere el concepto del piloto automático, no lo había pensado. Mm. Y además yo pensaría que mirar esto no solamente desde el pensar con la mente, ¿no? Y hacer un análisis profundo, Mm, racional de cómo fue mi año, sino también preguntarse qué he sentido, ¿no? ¿Qué cosas disfruté, por ejemplo, ¿no? Del ujú. 2022? ¿Qué cosas me costaron más, ¿no? Conectarlo a nivel emocional. Pensar, de hecho, implica estas dos rutas, ¿no? No es solamente hacer un Pensar y análisis sentir. racional de, sí, ¿no? ¿Qué me costó, qué no me costó, qué disfruté, qué no me gustó?
con quienes me sentí cómodo de parar, de estar, de compartir, ¿no? Ujú. Ese tipo de cosas también es importante incluirlas en este análisis, reflexión, ¿no? Y me gusta porque, bueno, yendo un poco más allá de por qué me gusta reflexionar y por qué me sirve, más que, bueno, me gusta y me sirve. Estaba escuchando un podcast que hablaba de esto, ¿no? Como reflexionar sobre tu 2022. Y esta persona hablaba de 7 preguntas, ¿no? Pero yo conecté con 4, si no me equivoco. Y las escribí, ¿no? Era como me senté y empecé a escribir, como reflexionar sobre estas 4 preguntas, que se las voy a hacer a ustedes y que se las vamos a compartir a la gente que nos escucha, porque a mí me sirvieron bastante. Los escuché y me resonó mucho y fue la primera vez que la respondí. Son 4. Y la primera es, me puede responder el que quiere y si no quiere responder tampoco no pasa nada. Paso, decimos Que paso. era, la primera que me pareció súper interesante es, ¿cuál fue ese reto que superaste durante el año? ¿No? En mi caso yo puedo poner mi ejemplo. Este, ¿Cuál fue el reto que siento yo, Fernando, que superé durante el 2022? Fue volver a decidir emprender. ¿No? O sea, en mi caso yo tenía mi historia previa, ¿no? Unos emprendimientos es que hemos empezado una startup en el 2018, en el 2021 la vendimos a una empresa española. Yo me quedé un año trabajando con esta empresa por contrato y yo tenía que decidir a fin de ese periodo, que era julio del 2022, si me iba a quedar con ellos, iba a seguir el camino con ellos de seguir esa empresa anterior que tenía y que se volvió ahora española y todo, con mucha más seguridad, con mucho más capital, con un sueldo pues estable, ya mucho más estable de lo que fue al comienzo. Pero el reto fue darme cuenta de que en verdad lo que yo quería es volver a emprender, por más cómodo que yo me sentía y por más bien que me llevaba con la gente con la que trabajaba ahí y todo, decidir volver a emprender, decir corto aquí y vuelvo a empezar, creo que fue un reto del cual puedo decir que me siento orgulloso ahora a fin de año, Mm. que lo hice porque va a tener implicancias acá en futuro y por eso es que nació Minded también, ¿no? No sé Mm. ustedes cuál creen que fue un reto que pasaron durante el 2022. Se siente que lo superaron. Para Tengo mí, varios. bueno, a mí me vino a la mente uno rápido que tiene que ver con la tecnología. Yo me he considerado siempre como alguien muy lejana, ¿no? A la tecnología en redes, etcétera, como conocimiento, no es lo mío. Pero creo que Minded fue una invitación a mirarla desde otro lugar, ¿no? A ver cómo podemos usar este recurso. Y también en Holística, la idea de grabarme, de subir como Ujú. Contenido. subirme, ¿no? Porque es como, Claro. como Obvio. abrirme al mundo. En la psicoterapia uno siempre está como detrás de En cámaras, ¿no? privado. Súper neutral, Claro. todo esto como de mostrarse más a través de la tecnología, de las redes, los dispositivos, para mí ha sido muy complicado internamente. Muy Y sí siento retador. que ahora como, sí, retador, ¿no? Como quiero, no quiero, se debe, no se debe, cuánto, qué digo, ¿no? Al comienzo me grababa y tenía, o sea, 48 versiones del video Clips. que tenía que subir de 30 segundos. Ahora digo, ya fue, ya, no, o sea, hago 15, no Ya. 48, pero ahí voy, ¿no? Como superándolo, sí. Mm, ¿Y tú, Joaquito? Sí, el 22 ha sido fuerte, en mi caso. He venido con demasiadas cosas. Nació mi hija en septiembre, la preparación para la paternidad, asumir la paternidad, todavía, ese es un reto que creo que nunca va a acabar, pero es comenzar a explorarlo. Eh, Dentro de las cosas que trae, me he sentido bastante bien con cómo lo hemos ido manejando. Ha traído también una convivencia, porque Ujú. no había antes, entonces ese es otro reto más. Eh, en lo personal, ¿no? Cambiar planes también, porque habían otros planes, digamos, para la vida, pero que creo que fue confluyendo porque ha permitido que también, o sea, igual iba a estar acá, ¿no? Pero que esté acá Ujú. de esta forma, y eso sí podría que haya sido diferente, y
también asumir los proyectos, ¿no? O sea, Minded, Holística, los proyectos que han nacido el 22, que han salido a la luz después de haber estado siendo pensados un buen tiempo. Ujú. Se ha ido materializando, verme crecer a mí también junto con ustedes, ¿no? En estos proyectos. Verme a mí también en lugares donde tal vez no me imaginé que podía estar haciendo cosas más relacionadas a tecnología. eh, no sé, todavía muy inicial, ¿no? Pero comenzar a ver temas de programación, estar Ujú. metido en este tema, ¿no? Muchos retos de negocios, de cosas que también me parecían lejanos. Tú me preguntabas hace 5 años, no la veía. Eh, Ya, pero acá estoy. Y sobre esto importante. me parece importante recalcar algo que yo creo que todas las situaciones retadoras que aparecen son incómodas, ¿no? Al comienzo. Generan esta sensación Sí. como de, esto no tenía que estar acá sí, de incomodidad, de no saber cómo manejarlo, qué hacer. A mí me sirve un montón como mirarlo como, a ver, si el universo te lo está poniendo al frente es porque hay algo pendiente que hacer con eso, ¿no? Como creo que me permite rápidamente soltar el pero ¿por qué? Y pelearte con esta situación, ¿no? Y más bien como Claro, abrir la así mente a es. decir, vamos a ver. Puede claro, Vamos a ver. avanzas y dices, no, ok, esto no es para mí, voy a elegir ese otro camino, pero al menos como le das el chance de recibir, ¿no? A este reto, a esta experiencia, a esta situación que aparece y que no siempre la planificamos, ¿no? Ujú. Mm. A veces sí, a veces simplemente llega. Es como la analogía de las olas del mar, ¿no? Es como tú estás en el mar con tu tabla. En el momento va a haber una ola, tú no sabes cómo, de qué tamaño, solamente tienes que correrla y andarla, ¿no? O sea, tú no puedes, tú dices, quiero que vengan 10 olas, pero fácil viene una nomás, ¿no? Y Ujú. viene de tal manera y tienes que adaptarte a eso, creo que es un poco, siempre me ha gustado esa analogía, ¿no? Sí, sí, el padre del mindfulness, John Kabat-Zinn, tiene esa frase que es, no puedes parar las olas, pero puedes aprender a surfearlas. Ahí Mm. está, Tal cual. exacto. Sí, me parece bastante importante reflexionar sobre esos retos, ¿no? La segunda pregunta sobre la cual yo trabajé ahí después de haber escuchado este capítulo, ¿no? Que le escribí al respecto y esto. Es parecida, pero no es exactamente lo mismo, ¿no? Es que, ¿qué cosa te sorprendió, ¿no? En el 2022, que no pensabas que iba a venir, como lo que decía Javier ahora, pero te lograste adaptar. O sea, acá como con la idea de poder reflexionar sobre tu capacidad de adaptación. No sé qué cosa Resiliencia también, ¿no? En tu caso, Juaco, o sea, lo primero que se me viene a la mente es, voy a ser papá. Y te Sí. adaptaste al esto, ¿no? O sea, como, ¿cuál fue esa cosa que te sorprendió y te lograste adaptar? No sé si quieres contar un poco sobre eso. Sí, no, definitivamente la Avenida de Luna, de hecho, o sea, creo que el reto más grande. Eh, los otros no han sido menores tampoco. Yo al final siento que el 2022 he tenido como 3 hijos. Pero, pero claro, de hecho es el que más te cambia la vida, ¿no? Al que no le puedes poner una fecha de vencimiento, no le puedes decir que Claro, no, no, o sea, al menos no bajo mis ideales y mi forma de pensar y tus mi forma de valores, ser. tus ideas, claro, exacto. Este, sí, o sea, la forma, es que yo a veces tengo esto de que, y creo que el año pasado me lo he demostrado más que nunca, o sí, más que nunca o de manera más fuerte, que es que y tengo esta capacidad, creo, para llevarme las cosas de encuentro, para llevármelas de frente, con los pormenores que pueden haber, cagándola a veces, eres testigo de cómo me Mm, puede afectar el tener muchas cosas encima, que a veces la termino cagando en algunas cosas, pero dentro de todo lo que siento que me he probado a mí mismo también es que me puedo ir para adelante con lo que me propongo y no me detengo mucho, o sea, si bien hay cosas que me afectan y me estresan, trato de no parar demasiado, porque creo que también hay una línea delgada entre el análisis productivo y el análisis que te paraliza. Eh, es verdad, es verdad. y claro, hay un dicho también que es análisis parálisis, pero no es tanto así, pero es que te detiene, definitivamente tienes que parar para analizar. Entonces, si te quedas entrampado mucho rato en eso, no sigues avanzando, como lo que decía Viera, ¿no? Si vienen retos y dices, pero ¿por qué ha venido y esto?
¿por qué a mí y tal? Y ahí te jodes. Claro, es ¿Sabes? poner Como pausa, te ¿no? ahogaste en la ola, claro. Claro, ahí claro, exacto. Y, vienen 80 olas, ¿por qué están viniendo justo cuando yo estoy acá? Y te ahogas y Ya te fuiste. fue, ¿no? Entonces creo que para mí es un poco eso también, el no, sí, tener espacios para pensar, a veces me han tenido que jalar un poco para pensarlos más, gracias Viera, este, pero la otra es como avanzar, a veces hay cosas en las que simplemente y sacar la fuerza de donde venga, ¿no? Pero sacarla y seguir. Ujú. Acá yo tengo la tercera pregunta para poder reflexionar. Esto se lo va a hacer a Viera, ¿eh? Vamos a ver qué me dice. Ya, voy a usar la salida de paso. A ver. Que es, y acá tiene que ver mucho con, o sea, ¿cuál fue la compra? O sea, comprar algo, o sea, poner tu plata en algo físico, no sé, una experiencia, lo que quieras. ¿Cuál fue esa compra que en el 2022 te dio mucha felicidad? O sea, como tratar de ver este mundo material como en este caso sí puede afectar positivamente a tu felicidad y esto, ¿no? A ver. Bueno, lo primero que se me vino a la mente fue un reto al que me metí, que ya era la segunda vez que lo llevaba. Y de hecho mucha gente me dijo, pero ¿por qué vas a gastar si ya lo hiciste? Como ya sabes cómo es, que viene, ¿no? Pero justamente era un reto sobre, digamos, física cuántica y espiritualidad, y que para mí eran 25 días de reflexión, como Ujú, decía Joaquín, no en onda parálisis, sino en ujú. onda como, ok, voy a hacer 3 pausas al día para mirar este tema, ¿no? Y pensarlo y trabajarlo, y así por 25 días. Y a mí me encanta, me pareció, siempre pienso que es una súper inversión poder Y que te como, va a quedar... ¿Sobre qué era, perdón? era sobre el dinero. Se ríe. Es que el nombre es como el dinero me ama, creo que era el nombre. Ya, Pero es una invitación a pensar al dinero, nosotros le decimos plata, ¿no? Pero como un representante del valor, ¿no? ok. Y entonces te invita a mirar qué cosas valoras y cuánto te valoras tú y cómo eso se ve Ujú. reflejado finalmente en el material, el billete, ¿no? Que te El permite resultado adquirir cosas financiero, que, pues, claro, claro. ¿no? Que te invitan a comprar, a crear, a producir. Y siempre mirado desde qué es eso que tú valoras. ¿No? Claro. Si a mí me hace recontra feliz, puedes tener el carro y estás realmente convencida de que eso te da felicidad o te da X, bueno, entonces ve por el carro, ¿no? Pero ese proceso de preguntarte, que es lo mismo que estamos hablando ahora, ¿no? Como Claro. de mirar y decir, ok, ¿qué quiero? ¿Qué me hace feliz? Esto ya lo tuve y en verdad no va por ahí, ¿no? Y que lo conecto con algo que Joaquín y yo también hemos venido trabajando para estos cierres de año e inicios de uno nuevo, que tiene que ver con las intenciones, ¿no? Y que siempre, bueno, normalmente ponemos nuestra mirada en qué quiero y rápidamente me voy a, ok, ¿cómo voy a conseguir esto? Y es como, Ya. te olvidas de qué querías, ¿no? Y simplemente estás como, ¿de qué En querías y plan para de qué lo querías? ejecución. Plan Claro, ¿no? ejecución. Quiero el carro X, no sé, porque mi amiga se lo compró o porque todo el mundo lo tiene y yo también quiero, y entonces voy a ver cómo consigo el carro X y nunca paraste a preguntarte, ¿Por oye, qué lo quiero? ¿Para ¿para qué qué lo quiero el quiero? carro? ¿No? Ni siquiera es por qué, porque mi amiga lo tiene. Pero ¿para qué Ya. quiero el carro? A mí me hace feliz el carro si no voy. Y la chamba de conectar constantemente con el qué y el para qué. Porque uno se olvida de por qué querías eso, para qué querías eso, ¿no? Sí. Y avanzas en automático, en el cómo, ¿no? Y Pero eso me parece importante. O sea, no me parece algo menor. O sea, el tema del dinero, o la plata, como le decimos nosotros, tiene mucha emocionalidad, ¿no? Y es una relación con la cual vas a convivir el resto de tu vida. Pues así es como funcionamos como sociedad. Y sí creo que muy poca gente le da como ese lado
no sé si la palabra es correcta, es emocional, pero como ese otro lado que no es tan pragmático sobre el dinero, ¿no? Que mueve muchas cosas en cada uno también, o sea, me parece importante reflexionar sobre eso también. Y haremos, Que haremos un capítulo haremos entero. un capítulo sobre Otro cap. sobre el dinero, otro El capítulo. valor del dinero. Sí, sí, sí. Bueno, en algunos casos, por ejemplo, ¿cuál fue esa compra que dio mucha felicidad? Creo que por ejemplo, en mi caso fue viajes, ¿no? Este año me he gastado un montón de plata viajando por todo el mundo. Pero para mí ha sido como ese gasto que tenía que hacer, este era el momento perfecto para hacerlo, que nunca me voy a arrepentir, o sea, todas las experiencias, toda la gente que conoces, para mí es como la compra que hago y que me tiraría, no toda mi plata, ¿no? Pero bastante, y que sé que siempre me va a dar crecimiento, ¿no? Mm. Claro, Eso, para ti Joaco, tiene un valor importante y te suma y te lo mereces y si se hace con conciencia, ¿no? Porque claro, claro, puedes terminar tirándote toda tu plata viajando y después no tener dónde vivir, pero tal cual. conciencia, chévere. ¿Tú, Joaco, tienes alguna compra que te haga mucha felicidad de este 2022? Estaba pensando, creo que ninguna puntualmente, pero sí, quizás son varias que suman en donde estoy viviendo, no ahorita donde estoy, particularmente ahorita estoy en la casa de mi padre, pero donde suelo grabar los podcasts en mi Claro, departamento, donde vivimos con la enana. Yo vivía ahí antes con un amigo, entonces era un depa de dos patas, ¿no? De de dos dos amigos, solteros, este, emparejados, pero claro, los dos vivíamos solos, ¿no? Entonces era depa de hombres. claro. Em, y cuando se muda Camil, lo hemos acomodado ya familiar, ¿no? Ya, Que No está, puede o sea, me notar gusta cómo está. la diferencia. La se nota, diferencia se es nota. abismal, abismal. Entonces eso, ¿no? Dedicarle Ahora un ya hay poco comida en la a... refri. Eso siempre hubo. No había nada en las paredes calatas, ¿no? O sea, ahora ya sus cuadritos, su mesa más bonita, plantas. Te sientes mucho más Entonces, cómodo, claro, en tu lo puse casa. como algo que siempre quise tener, la verdad, pero como vivía con un amigo no sabía si qué tanto eso iba a durar, entonces no sabía qué tanto quería invertir en tener el espacio como yo lo quisiera tener, ¿no? Entonces ya poco a poco ahora fuimos soñando y haciéndolo más realidad. Entonces estamos en una casa donde se siente acogedora, al menos nos sentimos Ujú. acogidos por lo que hemos construido y creo que eso es bacán porque finalmente ahora pasamos mucho más tiempo en casa que fuera Claro, con la obvio. bebé. Mm. Yo también creo mucho en ese tema de los espacios más íntimos donde tú estás y pasas la mayoría de tu tiempo. Ponerlo como tú quieres es un tema que te da tranquilidad, Sí, eso sí, es que es lo que definitivamente. ves todo el tiempo, ¿no? Es lo que estás viendo constantemente todo el día, a menos que suelas pasar más tiempo fuera de casa que dentro de, pero si es el otro lado, Ujú. si no te sientes acogido por tu propia casa, es un vínculo un poco raro, ¿no? Claro, de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Mm. Bueno, bonito, temas de diseño interiores. Está bien, está bien. Mi side business, por favor, Claro. contratos al... Y por último, la última pregunta, de la cual yo trabajé también, que me pareció bastante reflexiva, es, ¿cuál fue, a veces te lo pregunto a ti, Joaco, nuevo, ¿ya? Para después, o no, Baviera, vamos a preguntarle a Nueva Baviera, ¿ya? ¿Cuál fue el momento más caótico de tu 2022? Ese momento en el cual sientes que, bueno, si seguimos con la analogía del mar, ese momento en el que te caíste de la ola y te empezó a revolcar y no sabías, estás totalmente desorientada. Si hubo, ¿no? Tal vez no hubo. ¿Cuál fue ese momento más caótico del 2022 para ti? Qué privada esa pregunta, pero... Eh, a ver, diría que fue en junio, cuando Joaquín y yo teníamos un viaje que hicimos con Holística a Cusco, el viaje de despertar. Em, y no, yo no me la veía venir, ¿no? Como lo pensamos, recontra light, y en el camino aparecieron todas las olas, y yo dije como, estas olas las voy a correr sí o sí, o sea, y voy a salir con ropa de Intacta. baño, no calata, ¿no? Ya. Y así fue, pero fue como una tras otra, y yo cuando lo he conversado con Joaquín le decía, tuve ese mes, se me contracturaron diferentes partes del cuerpo 3 veces, ¿no? O sea, tronchada, un día no podía Ya. levantar el brazo, me quedé ahí, ¿no? 2 veces la Somatizaste. espalda, sí, todo, todo. Pero yo había decidido que eso se hacía porque se hacía y salió lindísimo.
pero fue Ese fue el previo a Sexistiendo, ¿no? Ese fue el primero. Sí, fue el primero. Ya, Fue el primero, Joaquín no pudo ir, entonces me quedé yo como ya, el viaje allá. Pero otra vez, como una vez que pasó todo esto, yo siempre decía como, ok, estas cosas están llegando porque tenía algo de esto tengo que aprender, ¿no? Y yo sentía que era una forma del universo de decirme como, vamos a prepararte, ¿no? ya. Y así fue, ¿no? Y el segundo fue mucho más fácil, fue hermosísimo, disfruté ese viaje, lo disfruté, pero así yo parecía integrante, no consultora. Lindísimo, fue lindísimo. Mm. Claro, claro, claro. Qué buena, qué buena. Bueno, ahora, mira, como los tipos acá son tan cortos, me hubiera gustado preguntarle a Joaquín de vuelta también. Pero que tenemos que cerrar, porque estamos sobre el tiempo. Y acá le voy a preguntar a Joaco, o sea, como manera de conclusión, ¿no? Eh, ¿Por qué es importante este tema de reflexionar, hacernos estas preguntas cuando acabamos un ciclo o cuando queremos, no sé, continuar o empezar algo nuevo, ¿no? ¿Por qué es importante? En concreto, para crecer. Creo que si no miras tu camino recorrido y no sacas aprendizajes de eso, va a ser muy difícil crecer por voluntad propia al menos. Creo que haciendo este análisis o esta reflexión y sacando insights de ti mismo, de ti misma, de los momentos fáciles y difíciles, o placenteros y desplacenteros, construir para adelante es construir con base, Ujú. ¿no? Es no ponerlo sobre el aire, ponerlo sobre una base. Esos son tus recursos o tus oportunidades. Ok, ok, me gustó. Y Viera, ¿algún consejo eh, para las personas sobre ese tema, ¿no? De reflexionar algo para empezar algo nuevo? Sí, pienso en dos cosas. Uno, piensa en ti, no te compares con los años de tus amigos, familiares, ¿no? ¿Cómo fue tu año? ¿Qué te gustó? ¿Qué no te gustó? ¿Qué disfrutaste? ¿Qué te costó? Y dos, pensemos en metas, si queremos, como para el Ujú. 2023, por ejemplo, pero no lo miremos como algo tan grande, hagamos metas más chiquitas también, ¿no? Y sepamos que tenemos un montón de días en el año para trabajar en esto, que no es algo a lo que necesariamente le tenemos que hacer check el 31 de diciembre del 2023, sino que es algo en lo que vamos a ir trabajando diariamente, ¿no? Y que uno se mueve en zigzag, ¿no? Uno no avanza en línea recta. Entonces, que hoy esté más cerca de ese propósito, de esa meta, buenazo, pero de repente mañana di un pasito para atrás y no pasa nada, sigo, ¿no? Como sigo en este viaje de trabajar en estos propósitos, ¿no? Y aceptar las cosas nuevas que te da la vida, ¿no? Como adaptarte, Sí, recibir, si como decías. pedimos cosas, estemos abiertos también a recibir lo que venga, ¿no? De acuerdo. Bueno, me ha encantado este capítulo como todos, pero este particular porque es el momento del año en el cual te haces esas preguntas. Así que nada, simplemente invito a todos los que nos escuchan, a todas las que nos escuchan, a sentarse un rato, si no lo han hecho, a reflexionar sobre el año que ha pasado, porque tal vez esto lo están escuchando en 2024 y no sabemos, pero sobre el año que ha terminado. eh, y hacerse esas preguntas de las cuales hablábamos hace un rato. Y bueno, les he preguntado un poco a Joaquín, a Javier, hemos indagado en su vida personal para compartirlo con ustedes. Y si ustedes pueden sentarse a escribir sobre estas 4 preguntas para poder reflexionar sobre el año que ha pasado, creo que les puede los va a ayudar bastante. Así que nada, gracias Joaco, gracias Viera, como siempre por su sabiduría y nos vemos en el siguiente capítulo. Gracias. Nos Adiós. vemos. Adiós. Visita minded.io para encontrar mucho más contenido sobre salud mental y bienestar. Este fue un podcast producido por Radio Minded.